presentación. Ya, sí, Ah. ya. Estaba primero probando. Ah, vale. Sí, el Power BI se ve bien. Sí, eso es lo que os iba El a decir. desktop lo tenemos. Vale, pues Me gusta, vamos se llama trucos. efectivamente, vamos a aquí al revés, un segundín. Aquí, ya está. Ya estamos. Ujú. Vale. Ya cuando quieras. Ya estamos todos, vale. Bueno, pues bienvenidos todos. Mi nombre es Francisco José Carrasco. Bienvenidos aquí a Global Power Platform, que esta vez, por las circunstancias que todos sabemos, pues es virtualmente en vez de localmente. Por eso nos aparece ahí que en vez de local es virtual. Como podemos observar, esto va a ser trucos de Power BI. La verdad es que a lo largo de mi experiencia como formador, ya que como soy formador de Microsoft 365, de Power BI, pero llevo muchísimos años, creo que estuve contando el otro día ya 25 años dando clases de Microsoft Office, en las cuales tengo muchísimas certificaciones y tal. Muchas veces en mis experiencias como formador, como digo, realmente muchos de los usuarios que se van incorporando a Power BI vienen del mundo de Office, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, también yo empecé, claro, siendo formador de Excel, por supuesto, pues utilizaba los Powers hasta que una persona de una empresa me dijo, Yo ya he dejado de escuchar. ¿Os pasa lo mismo? realmente, Ahora. ¿sí? Ahora Sí. Realmente, sabiéndolo, pues es relativamente fácil. Entonces, pues muchas veces lo que hago en mis clases es precisamente eso, es hacer comparaciones de las cosas que ya sabe la gente, bien de Office o sobre todo, aunque también de otros programas, para que puedan trabajar de una manera mucho más cercana y mucho mejor con Power BI. Bueno, como veis, ahí tenemos tanto mi mail como mi LinkedIn para que podáis contactar conmigo cuando vosotros queráis. Por supuesto, muchas gracias a nuestros patrocinadores, tanto Neststip como Ambi. ¿Y qué vamos a ver ahora? Bueno, pues vamos a ir viendo pues, distintos trucos desde algo muy importante y que muchas veces se queda, podemos decir, que no se realiza todo lo bien que se tendría que hacer, que es como podemos hacer, es el elegir un diseño antes de empezar a hacer el informe. Muchas veces nos liamos a hacer un informe y después ya, cuando lo tenemos ya casi hecho, por ejemplo, el cliente nos dice, oye, no me gusta ese tipo de letra, no me gusta el tamaño, no me gustan los colores, no me gusta tal. Sobre todo, los colores quizás nos va a dar problemas ver los colores cuando está ya todo montado, pero sobre todo tamaños, todo eso. Es importante hacerlo bien. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a ver que aquí tengo varios trucos, después vamos a trabajar con parámetros, tanto en Power Query como en Power BI, el típico botón de quitar filtros, o sea, cositas que algunas más sencillas, otras un poquito más complejas, pero que realmente nos van a facilitar mucho el trabajo en Power BI. Y, por ejemplo, una primera conversación que hago siempre con los alumnos cuando les estoy impartiendo clase. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clase, todo el mundo, el PowerPoint, qué bien, vamos a hacer una presentación de PowerPoint, qué tal, qué bien, vamos a hacer una reunión con PowerPoint. Y era algo, podemos decir, divertido hacer una reunión con PowerPoint. Ahora, cada vez que os dicen, vamos a hacer una reunión, vamos a poner un PowerPoint, ¿qué pensáis? ¿Qué decís? Madre mía, vaya, lo que me van a poner ahora, a ver que no me entre, que no me aburra mucho, al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces, también desde ese lo que tenemos que hacer, como os decía antes, sabiendo algo tan básico como PowerPoint, unas reglas típicas, vamos a aplicar lo que ya sabemos, ¿de acuerdo? A Power BI, ¿de acuerdo? O sea, pues temas de... Perdona.
¿Te parece si te quitas la cámara así se escucha mejor? Porque se está cortando un poquito. A ver si Vale, va sí, mejor. sí, Perdona, sí, ¿eh? sí. Ah, Nada, me quito la cámara un segundín. Bueno, voy a salir de aquí. Vale, y me desactivo la cámara. Vale, entonces, nosotros bueno, ya me del PowerPoint y entonces lo que he hecho ha sido, como tenemos poco tiempo y esto después os lo pasaré, simplemente ya he importado una de datos, ¿de acuerdo? Que os pasaré los datos y he puesto simplemente una tablita y también he puesto un gráfico, ¿de acuerdo? Por supuesto, lo suyo sería, pues a lo mejor poner un gráfico un poquito más complejo, una tabla con más datos, pero simplemente con esto nos vale. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta. Hay veces que empezamos a diseñar en cualquier programa con un monitor grandísimo, con un monitor que tiene 25 pulgadas o que tiene un montón de pulgadas y después el usuario lo va a ver en un portátil. Entonces, realmente también tenemos que jugar un poco con eso, ¿de acuerdo? Porque claro, muchas veces, ¿qué hacemos? Nosotros aquí un objeto y cada vez que lo ponemos, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que venir y cambiar el tamaño, ¿de acuerdo? Nos tenemos que venir al cuadrículo y cambiar el tamaño. Quiero eso. Eso es una pérdida de tiempo tener que hacerlo cada vez. ¿Qué puedo hacer entonces? Directamente, si me voy en la ficha de ver, yo aquí tengo los temas, ¿de acuerdo? En los temas yo puedo elegir los colores que voy a utilizar por defecto. Eso es muchas veces lo que se dice, simplemente los colores, pero realmente hay muchísimas cosas más. Yo puedo elegir un color en el cual, por ejemplo, como sabemos, están muy de moda los monocromáticos, es decir, que coger un color base y a partir de ahí ir cogiendo distintos tonos. Pero podemos coger cualquiera de ellos. Si no nos gusta ninguno de ellos, siempre podemos explorar los temas que nos hayamos descargado o podemos pinchar en la galería de temas en las cuales nosotros pues tenemos aquí distintos temas para poder descargarnos, ¿de acuerdo? Pero seguramente no encontremos el tema que sea exactamente lo que nosotros queremos. No pasa nada, tampoco tenemos ningún otro problema, ya que lo que podemos hacer es, en cualquier momento, personalizar el tema actual, ¿de acuerdo? De esta manera podemos poner los colores, o sea, le podemos ir cambiando los colores de lo que llamaban en alguna traducción los acentos de los gráficos, ¿de acuerdo? Cuando son colores positivos, negativos, los divergentes, todo esto. Pero no solo esto, muchas veces nos quedamos en esto, en colores, no. Texto, importantísimo. Yo puedo elegir el tipo de letra y sobre todo el tamaño, para no tener que estar cambiando cada vez que pongo algo, el tamaño y el color del texto que pongo, tanto en los generales, perdón, como en los títulos, tarjetas, o sea, en todo lo puedo personalizar. Los elementos visuales, o sea, puedo ir personalizando todas las opciones que nosotros queramos, ¿de acuerdo? El papel de fondo, etcétera, todo, absolutamente todo. Entonces, todo lo que podamos, lo que vamos a hacer es personalizarlo dentro del tema para no tener que hacerlo en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Eso yo creo que es el primer consejo que deberíamos de tener en cuenta. A mí, como casi todos los que somos informáticos, no me gusta, es más, puedo odiar este nombre que le pone siempre, página con acento y con espacio. La verdad es que es como bastante malo. En este caso le voy a llamar tema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, le voy a llamar eso de tema. Ahora, decíamos, vamos a trabajar ahora con parámetros, por ejemplo. A la hora de trabajar con parámetros, vamos a ir añadiendo más páginas, por ejemplo, sin ningún problema. No está de más dándole en guardar. Yo siempre, en cualquier programa, también una de las cosas que digo siempre es que, aunque tengamos el autoguardado, no pasa nada porque le vayamos dando en guardar. Y entonces yo ya he importado una serie de datos. Entonces, vamos a ir, vamos a ver. Nosotros voy a ir a transformar los datos para que veamos un poquito los datos que tenemos. Y yo aquí, por ejemplo, me he traído
dos consultas que son muy parecidas. Una es del 2017 y otra del 2018. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a duplicar una de ellas. Simplemente le digo duplicar y le voy a cambiar el nombre, claro. Ese nombre no me gusta. Y le voy a llamar, pues, por ejemplo, le podemos, vamos a llamar que esta consulta va a ser de acno, por ejemplo. ¿Por qué le pongo acno? Realmente, la ñ es también un tema muy problemático, como sabéis. Entonces, directamente todo lo que sea evitar problemas, mejor. Entonces, yo también algo que suelo evitar es la ñ. Y ahora, aquí dentro de Power Query, yo lo que voy a hacer es que voy a crear un parámetro. Es decir, aquí en inicio le voy a crear un parámetro. ¿Para qué? Para que yo pueda elegir en esta consulta si quiero ver el 2017 o el 2018. Entonces, voy a crear un parámetro nuevo que le voy a llamar, por ejemplo, eleagno. De elegir, pues, por ejemplo, eleagno. En este caso, como estamos en Power Query, como muy bien sabéis, mucho cuidado con mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Que la diferencia, digo que sea requerido, tipo que sea de texto. Pero yo no quiero poner cualquier valor porque me podría dar error. Le voy a decir que sea una lista de valores. Y le voy a decir que quiero que me admita 2017 y 2018. Valor predeterminado, bueno, aquí me da igual el que sea también. Y también el valor actual, pues le voy a decir, por ejemplo, 2017. Vale. Entonces, ya tengo aquí un parámetro en el cual puedo cambiar entre 2017 y 2018. Bueno, tampoco, hasta aquí tampoco tenemos nada de especial, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vincular, por así decir, que con este parámetro nosotros podamos cambiar, ¿de acuerdo?, lo que es el origen de esta consulta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir al editor avanzado. Y aquí podemos ver, aunque no sepamos M, ¿de acuerdo? Es algo que tampoco necesitamos. Bueno, a ver si lo sabemos mejor, evidentemente, pero es algo que tampoco necesitamos exactamente. Pero sí que nos viene bien el tener un poco de conocimientos, pues a lo mejor de SQL o simplemente también de este link. Yo aquí veo que está cogiendo el origen de datos, ¿de acuerdo? Es este. Pues, ¿qué voy a hacer? Simplemente le voy a decir, voy a poner aquí unas comillas y en Excel, por ejemplo, en Access, para concatenar texto, ¿qué hago? Pongo un ampersand. Pues voy a poner lo mismo. Y en vez del 2017, ¿qué es lo que voy a poner? Le voy a decir el parámetro que hemos creado, eleagno. Pongo otro ampersand para concatenar y vuelvo a dejar el texto entre comillas. Cuidado, que cuando he puesto las comillas me las pone y me las cierra. Tengo que quitar estas. ¿De acuerdo? Veis que me dice que no se han detectado ningún error en la sintaxis. Entonces, lo que he hecho ha sido un valor fijo por este parámetro. Esto es muy típico a la hora de programar, pues como sabéis, para poner variables y cosas así. Le digo listo. Y ahora voy a hacer primero aquí una prueba en el query. Digo, voy a cambiar 2017 por 2018. Y me vengo aquí al acno y como vemos, aquí ya tengo el 2018. Antes teníamos el 2017. Ahora, entonces, cierro esto y aquí dentro tiene que aplicar los cambios y aquí ya podría crear directamente una tabla en la cual pues voy a poner, por ejemplo, vamos a poner la fecha. O bueno, claro, más que la fecha vamos a poner solamente lo que es el año para que lo veamos mejor.
Y a continuación vamos a poner, por ejemplo, cada una de las ventas. Entonces, yo lo tengo así, ¿de acuerdo? Aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a indicarle es simplemente, bueno, estaba pensando, lo podríamos poner como matriz casi mejor para que se viera mejor en vez de una tabla. Estaba pensando, voy a poner esto aquí, ¿vale? En el cual lo puedo desplegar. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a indicar nosotros que en transformar datos le decimos editar parámetros. Aquí tengo, ya me sale el parámetro de ELEAGNO, que me pone el 2018. Voy a pinchar y elijo el 2017. Le digo aceptar. Tengo que aplicar los cambios. Pero fijaros cómo efectivamente ya me ha cambiado el dato por el del 2017, que es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, como veis, de esta manera yo puedo obtener un solo origen de datos y cambiar en cada momento el dato que yo quiero ver. Esto, sobre todo, es muy útil tanto para espacios territoriales como para espacios temporales, aunque puede ser para cualquier otro tipo de espacios, ¿de acuerdo? Entonces, le voy a cambiar el nombre a la página y le voy a llamar, por ejemplo, parámetro. Yo de vez en cuando, ya os digo, yo le voy dando en guardar aquí constantemente. Ya sé que no hace falta guardar tanto. Ya sé que realmente tenemos el auto guardado, pero sí que para mi gusto es bastante importante, porque como yo digo siempre, muchas veces, a ver, no conozco a nadie que se haya quejado de que le ha dado una vez de más en el botón de guardar. Pero gente que le ha dado una vez de menos, muchísima, que siempre cuando pensaba de le voy a dar en guardar, se ha quedado colgado y entonces se ha ido muchísimo, muchísimo. ¿De acuerdo? Bueno, eso por lo que hace referencia a coger un parámetro directamente, como decíamos nosotros, desde Power Query. Pero realmente nosotros también podemos crear parámetros desde el propio Power BI. Podemos ir a modelado y aquí nos vamos a crear un parámetro nuevo. En este caso vamos a crear, por ejemplo, vamos a con años. Pues le voy a llamar a este parámetro, por ejemplo, le voy a decir que sea miagno. ¿De acuerdo? Yo sigo con lo que os digo, con las señas. Y entonces le voy a decir que, por ejemplo, en tipo de datos, que sea un número entero, entre 0 y 20, y que se vaya incrementando de 1 en 1. Le voy a poner el valor predeterminado que yo quiera, por ejemplo, 3. Y importante, queremos agregar una segmentación. Sí que es verdad que lo que he hecho un poco en falta, por ejemplo, en Power BI, claro, yo estoy, por ejemplo, también muy acostumbrado a hacer formularios en Access. Pues en añadir, no tiene controles de fechas, no tiene controles. Hay que hacerlo a través de este tipo de parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, le vamos a decir, le vamos a indicar que queremos nosotros esta segmentación, en la cual le vamos a poner un poquito más grande, que al final antes no le había aplicado ningún tema, con lo cual se lo voy a cambiar para que se vea mejor. Vale. Entonces, una vez que lo tenemos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una medida. Vamos a crear una nueva medida. En la cual le vamos a llamar, por ejemplo, que sea mostrar, ¿no? Que sea mostrar el que nosotros queremos, en el cual le podemos indicar que sea, por ejemplo, el year, es decir, el año de qué, de hoy, ¿de acuerdo? Menos
Y aquí le decimos miagno, el valor del miagno. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, la vamos a aceptar. Y de esa manera también, nosotros ahora podemos poner, por ejemplo, una tarjeta en la que vamos a poner esta medida. Como vemos, según cambia el valor y dentro de lo que es esta segmentación, cambia este valor. Realmente, en este caso, he puesto esta tarjeta simplemente para que veáis, porque después este valor, realmente yo lo que puedo hacer es tomar esta medida para hacer otra serie de cálculos, como saber el total de ese año o saber el total desde ese año. Lo que quiero que veáis es que el usuario puede interactuar directamente con los datos y no tener que trabajar siempre con los datos que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, eso también nos puede resultar muy interesante. Aquí, bueno, lo podríamos seguir completando, pero como también os quiero explicar muchas cositas, pues esto ya cuando os lo paso dentro de lo que son los recursos que comparto luego. Ahora, vamos a este, le vamos a llamar parámetros de años también. ¿Vale? Y ahora otro truco. Es muy sencillo, pero no por ser sencillo es menos útil. Muchas veces, por ejemplo, yo, por ejemplo, esta semana que estaba dando unos cursos de Excel y les tenía que explicar las macros y les decía, a ver, está muy bien el hacer macros que sean muy complicadas y que hagan muchas cosas, pero también está muy bien, incluso casi mejor, son cosas que tienes que hacer muchas veces, ¿de acuerdo? O sea, no siempre hay que pensar en que un truco es que para que me haga un montón de cosas y tal, o en el caso que os comentaba yo, una macro, ahí tiene que hacer un montón de cosas. No, no hace falta. Muchas veces lo importante es algo que tenemos que hacer muchas veces. Y, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer una tablita, fijaros, muy, muy pequeñita. Simplemente lo que voy a hacer es de clientes, voy a coger el campo país y también, bueno, pues voy a poner, por ejemplo, la cantidad. O sea, un campo numérico simplemente para tener aquí una tabla en la cual tenemos los datos, ¿de acuerdo? Para tener aquí una serie de datos. Y, bueno, también le voy a poner un poquito más grande, que aunque está más grande se ve así. Vale. Y entonces, algo muy típico, voy a poner simplemente al lado una segmentación. Voy a poner una segmentación en la cual voy a segmentar pues, por cualquier campo. Por ejemplo, yo aquí tengo que se repite el campo, el cargo de contacto. Pues lo pongo aquí. Bueno, en este caso solamente he puesto una segmentación, ¿de acuerdo? Pero realmente, claro, esto en un caso real no es así. En un caso real puedo tener muchas segmentaciones distintas, puedo tener muchas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando quiero visualizar otra vez todos los datos, tengo que estar viendo dónde le he aplicado los filtros, dónde tengo que hacer todo eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para evitar esto? Muy sencillo. Lo que tengo que hacer es, vamos a ir dentro en la ficha de ver, lo que vamos a hacer es ir a marcadores. Y aquí en marcador lo que voy a hacer es agregar un marcador nuevo. Un marcador lo que hace es que nos va a guardar los datos que tenemos en la pantalla, los controles que estamos viendo, los que no, cosa que es importante también para jugar con los marcadores, porque según lo que queramos ver, esto también nos puede resultar muy útil. Cuando le decimos agregar, le puedo cambiar el nombre y también le puedo decir qué es lo que guarda este marcador. Si guarda datos, si lo que guarda es los controles que se quieren mostrar, la página actual. Bueno, en este caso le voy a decir cambiar nombre y le voy a decir, por ejemplo, completo.
Ahora, bueno, voy a cerrar la ventana para que no me ocupe espacio y lo que voy a hacer es poner un botón. Entonces, directamente vamos a insertarle un botón en blanco y aquí en este botón lo voy a poner por aquí un poquito más grande. Le voy a activar el texto del botón y le voy a decir en el texto del botón, por ejemplo, limpiar filtros. Aquí le voy a indicar, le voy a poner un fondo. Bueno, más que el fondo, sí, vale. Un fondo que le puedo poner el color que yo quiera. Vale, bueno, muy oscuro está, vale, ahí mismo. Pues ahora, lo importante, lo que es realmente importante, lo que voy a hacer es, en acción, le voy a indicar que vaya a ese marcador, ¿de acuerdo? En tipo le voy a decir que vaya al marcador. ¿Y a qué marcador quiero que vaya? Que vaya al marcador completo, ¿de acuerdo? De esta manera, al fin y al cabo, si pensáis, es lo mismo que tenemos, por ejemplo, tablas dinámicas o directamente en una base de datos en Excel. Tenemos la opción de mostrar todos los registros. Entonces, aquí, como no tenemos esa opción, lo que estamos haciendo es guardar primero esa pantalla. Eso también es muy típico de algunos lenguajes de programación. Yo me acuerdo que lo usaba en Clipper hace muchísimos años, el guardar la pantalla para después poder volcarla. Entonces, yo ahora ya puedo aplicar, como vemos, la segmentación que quiera. En este caso, como digo, solo tengo una segmentación, podría utilizar otras muchas. Voy a pinchar en limpiar filtros y ya vuelve a mostrar todos los registros, ¿de acuerdo? O sea, en este caso, todos los datos, simplemente con un botoncito. De esta manera nos vamos a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de trabajar, de tener que estar quitando filtros. También a ir otra vez, vamos a añadir más páginas, como veis, vamos a ir añadiendo distintas páginas y, por ejemplo, voy a añadir otra página a la cual la vamos a llamar Advanced Card. Mira, por ejemplo, voy a coger la misma tabla que antes, si queremos, para no tener que volver a hacerla, para no tener que volver a marcarla. Me la voy a llevar también a esta página. Y ahora, sí, todos sabemos aquí una serie de controles, pero también hay muchas veces que de lo que se trata es de darle ese pequeño toque a nuestra presentación que, como os decía antes, no sea tan monótona, tan todas iguales, por así decir, o sea, que tengan ese pequeño toque que los diferencie un poco. Entonces, a ello, muchas veces lo que podemos hacer es obtener más objetos visuales. Hay veces que es por añadir funcionalidades que no tenemos aquí. Otras veces es simplemente para darle ese pequeño toque. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en obtener más objetos visuales. Y aquí, en este caso, vamos a decir que queremos la Advanced Card. Vale. Está mal. A ver, ahora no me lo encuentro. Aquí, Advance, no Advance. Bueno, le digo agregar. Ya me dice que lo he importado bien, le digo aceptar. Y ahora ya tenemos esta tarjeta nosotros aquí. Realmente esta tarjeta lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a poner el campo cantidad, que lo tenemos aquí en detalles de pedidos,
Esto lo vamos a poner directamente en el campo que queremos que muestre. Vale. A partir de ahí, ya lo que tenemos nosotros que hacer es ir personalizando nosotros las distintas propiedades. Lo que tenemos que ir haciendo es ir explorando, al fin y al cabo, las propiedades que tenemos. Como le podemos indicar, pues si queremos añadir algún campo para un formato condicional, pues le podríamos decir también, pues el mismo se lo podemos poner incluso para después añadir condiciones, que esta es una de las opciones más interesantes que tenemos aquí en este Advanced Car. Yo me puedo venir aquí en condiciones y le puedo añadir condiciones para que me lo muestre según los valores que nosotros tengamos. Por ejemplo, le voy a decir que si el valor es, por ejemplo, mayor que 1000, pues quiero que me lo ponga de un color y si no, pues quiero que me haga otra cosa. O sea, puedo cambiar el color del texto o el color de fondo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Claro, en este caso es mayor que 1000, pero si yo voy filtrando, vemos que simplemente me lo pone de ese color. Igual que esta propiedad, tenemos otras muchas. Os animo a que las vayáis observando y que veáis que siempre va a haber controles que nos van a ampliar lo que son las funcionalidades que tenemos. En este caso, una tarjeta normal no tiene estas propiedades. Hay otras veces que simplemente, por ejemplo, yo le puedo decir obtener más datos y, por ejemplo, esta, muy típica, el workload, o como se pronuncia. A mí al pronunciar el inglés no es lo mío, pero bueno. Aquí le podemos indicar, voy a agregarlo y simplemente lo pongo y este que lo conocemos todos, pues es simplemente, vamos, o si no lo conocemos todos, es bastante conocido, es quizás de los que más se utilizan. Te podemos indicar en categoría país y en los valores, por ejemplo, la cantidad. Vale. Aquí realmente estamos viendo lo mismo que en la tabla que tenemos aquí a la derecha, perdón, a la izquierda. Realmente, un gráfico es una manera mucho más exacta de mostrar estos datos. Sí, pero, como digo, hay veces que merece la pena perder un poquito de lo que es esa exactitud de datos y darle un poco de dinamismo. A ver, evidentemente, tiene que haber un equilibrio, ¿de acuerdo? No puede, o sea, me acuerdo de hace muchos años haber ido a una presentación de, pues era de Adobe CS3, imaginaros hace años, y me acuerdo de que había un diseñador que presentó un tipo de letra que es que no se entendía nada. A ver, dijo, y nosotros nos quedamos diciendo, pues bueno, será un tipo de letra, pero si no se entiende lo que pone, pues a ver, tampoco es eso. O sea, hay que buscar un poquito lo que es el equilibrio. O sea, no tiene que ser ni todo súper sobrio, súper formal, sino darle un pequeño toque, que un poco más de dinamismo a lo que son nuestros informes de Power BI. ¿De acuerdo? Bueno, después también. Perdona, Fran. Sí, solo decirte que te quedan 12 minutos. Vale, vale, gracias, Cintia. Nada. Vale, a ver, que os quiero comentar un par de truquillos más. Hemos visto que tenemos el típico botón para ir a un marcador. Como sabéis, ya hace casi un año sacaron la opción de ir directamente a una página, pero claro, si tengo muchas páginas, también me puede resultar un poquito rollo. ¿Qué puedo hacer también para esto? Lo que vamos a hacer ahora, le voy a indicar, por ejemplo, la de ir a... Vamos a hacer, en este caso, es que me voy a crear una tabla, ¿de acuerdo? En especificar datos, me voy a crear una tabla con los nombres de las pestañas que tengo hasta ahora, ¿de acuerdo? Pues le voy a decir, ojo, es que lo escribimos bien, que si no, tema, parámetro, le voy a decir, sagnos, limpiar filtros, bueno,
Pancezcar. Bueno, le voy a poner de nombre, pues, por ejemplo, hojas. Y le voy a decir cargar. A ver, está cargando. Vale. Y entonces, ahora ya tenemos esta lista de hojas, de acuerdo a la cual la voy a llamar, le voy a cambiar también el nombre a la columna. Y poner, pues, por ejemplo, hoja. Siempre procuro no poner el mismo nombre a distintos objetos en cualquier programa, ¿de acuerdo? Es una costumbre, a lo mejor aquí el plural hojas y aquí hoja, pero procuro no llamarle también hojas. Entonces, una vez que lo tenemos, lo que vamos a hacer es poner una segmentación. Vamos a ponerle en esta página una segmentación. Y en esta segmentación vamos a este campo. Le vamos a indicar este campo. Y ahora, le voy a poner un botón. Y un error también muy común es que hago un botón, me creo el botón. No. ¿Por qué? Porque ya tengo otro botón creado aquí. Entonces, se supone que le hemos dedicado un poquito más de tiempo a hacer bonito el botón que lo que he hecho aquí. Ya tiene una serie de formatos, tiene una serie de cosas. Entonces, para hacerlo bien, una vez que tengo el botón, ya lo que voy a hacer es copiarlo. ¿De acuerdo? Porque como os digo, pues realmente, más que nada para mantener el tema de todos los formatos y todo lo que tenga. Entonces, aquí en el texto del botón le voy a poner, en este caso, ir a. Y después, en la acción, de acuerdo, lo que le vamos a indicar es que nosotros no queremos ir a un marcador, sino entre navegación entre páginas. Y en destino, pincho aquí en FX y le voy a decir que según el valor del campo, le vamos a indicar que según el campo que hemos elegido aquí, en hojas. Ya me pone que el primero, vale, y le digo aceptar. De esta manera, yo aquí puedo seleccionar cualquier hoja y cuando pincho en el botón de ir a, me lleva automáticamente a esa hoja. ¿De acuerdo? ¿Esto qué representa? Que nos ahorramos el trabajo de tener un botón para cada uno. Incluso desde aquí, ¿de acuerdo? Pues como sabéis, puedo cambiar la segmentación para que sea un desplegable, para que me ocupe muchísimo menos espacio. Con lo cual, no tengo, ¿de acuerdo?, que hacer un botón para cada una. Bueno, ya veo que me va quedando poquito tiempo, con lo cual, mirad, voy incluso a... Bueno, voy a poner otra hojita nueva, que por ejemplo, una de matrices, que como digo, muchas veces las cosas hay que hacerlas sencillas y a la hora de que sea sencillo es lo que conseguimos que sea espectacular, por así decir. Simplemente, pues con estos datos que tengo, voy a poner en las filas, voy a poner un país. En las columnas voy a poner, pues por ejemplo, de pedidos, la fecha del pedido. Y vamos a poner la cantidad. Simplemente. Vale, esto es una matriz muy típica. Muy típica en la cual podemos ampliar. Nosotros, bueno, le podemos quitar los subtotales, pero a lo que voy. Nosotros, a este campo cantidad, yo lo que puedo hacer es, le puedo indicar un formato condicional para el color de fondo. Entonces le voy a decir que solo los valores y según del más bajo al más alto. Podría cambiar los colores que yo quiera, ¿de acuerdo? El caso es que yo elijo los colores y le digo aceptar y me lo pone. Pero ahora voy a elegir lo mismo en el formato condicional para el color de la fuente. De esta manera, yo elegiría los mismos colores y también les digo aceptar. Ahora quito los totales y lo que quiero que veáis es que se me queda la matriz
simplemente, como veis, con colores. No veo números, pero también, como digo, hay veces que me puede resultar interesante eso, que sea visual, que sea algo muy rápido, muy tal. O sea, no quiero perder tampoco lo que es el perder el tiempo en cada uno de los distintos datos, sino ver el global simplemente por colores. Y ahora, otro truquillo más, a ver que me dé tiempo, en el cual nosotros vamos a tener ahora, pues por ejemplo, bueno, voy a coger esta misma, que ya la he copiado antes, la voy a volver a copiar esta tabla, que así me tarda menos. Luego, incluso la voy a volver a pegar y aquí le voy a poner que sea un gráfico. Vale. Incluso también voy a poner una tarjeta aparte. Y aquí voy a poner, por ejemplo, la cantidad. Bueno, pues entonces, quiero que veáis que tenemos dos objetos, uno encima del otro, ¿de acuerdo? Me da igual este debajo, le puedo cambiar el orden al gráfico y todo esto. Le voy a decir, bueno, le voy a indicar que me ordene por país y en orden ascendente. Vale. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir otra vez a ver, y ahora lo que tenemos que ir es al panel de selección, pero aquí voy a ir, no aquí en el orden de la selección, sino al orden del tabulador. Y en el orden del tabulador lo que voy a hacer es quitar la tarjeta. En la tarjeta no quiero que esté como un orden de tabulación. ¿Vale? Y diréis, ¿esto para qué? En principio voy a quitar de este panel de tabulación todos los controles y voy a dejar solamente los dos que quiero cambiar. Y fijaros, ¿qué consigo con esto? Que estoy dentro de este informe con la tecla del tabulador. Cuando estoy aquí, fijaros, estoy viendo los datos, como podéis ver, en forma de tabla. El tabulador me cambia y lo veo en forma de gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, de esta manera podemos cambiar de una manera también muy sencillita cómo podemos visualizar los datos. Bueno, pues esto es así en principio, como veis, es un poquito rápido. Y si hay alguna cosa que habría que haber desarrollado un poquito mejor, pero bueno, así son los trucos que os quería contar, que quería que vierais de Power BI. También lo que quiero que veáis es que los conocimientos que ya tenemos de otros programas, ¿de acuerdo? O sea, son totalmente aplicables. O sea, todo lo que es conocimiento, hay muchas veces que no tenemos que partir de algo en blanco, sino que todo lo que sabemos seguramente lo podamos ir aplicando a lo nuevo que vamos aprendiendo. ¿Hay alguna pregunta que me queráis hacer? Porque veo que se han ido. Gracias, Alejandro. Nada. Sí, la verdad es que Power BI tiene tantos truquitos, ¿verdad? Nos has enseñado muchísimo. Sí. Sí. Muchos son de eso. A ver, son muchos de decir, yo sé hacer algo, a ver cómo se puede hacer aquí, que es verdad que, claro, cada programa tiene sus herramientas y hay veces que se echa, pues a lo mejor de menos alguna cosa a otra, pero vamos, en principio tenemos las herramientas, también muchos trucos, claro, es de ir aprendiendo pues por ahí lo que hacen otras personas, lo que hacéis y tal, y simplemente pues el poder recopilar todos esos trucos de alguna manera y explicarlos de una manera rápida. Me imagino que algunos conocíais, otros no, depende un poco del nivel de cada uno. Sí, en principio, como muy bien dice Jesús, yo creo que quería hacer algo sencillo
que para poder desarrollarlo, pero poder hacerlo. Sí, Sí, es que es muy interesante cómo, claro, cada uno va teniendo su experiencia, ¿no? Y a lo mejor tú tocas una cosa y dices, uy, esto se puede hacer, lo voy a contar. Efectivamente. Y es sumamente enriquecedor. Por eso son tan importantes este tipo de sesiones que, como tú decías, viene muy bien atrás de la sesión de Paula, que nos dejó muy bien las pautas y bueno, tú has puesto ahí en funcionamiento. Sí, sí. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Alejandro que pregunta que la dualidad del tabulador se puede configurar entre marcadores, por ejemplo, tipo marcador que te oculta y muestra elementos visuales, que si se puede configurar este tabulador para un marcador o para otros. Claro, es que le estaba pensando, la verdad que nunca lo he intentado, a ver, ¿se oye muy flojo? Perdona, a ver. No, está bien, está bien. Sí, soy yo que vale, se escucha sí. un poco bajo. Vale, la verdad es que nunca lo había intentado, como decíamos, era simplemente, pero vamos, nosotros cuando tenemos el marcador sí que va a guardar todos los objetos visuales. Entiendo que sí que lo guardará dentro de cada marcador. También es verdad, os lo digo, no lo he intentado nunca, no lo he utilizado nunca. Más preguntillas que tengáis. Pues muy bien, Fran, de verdad. Muy bien. Buenas sesiones que hemos tenido hoy. Sí, siempre es un placer. Gracias por hacerme partícipe de estas conferencias, porque sí que es verdad que había asistido muchas veces eso como asistente, pero no como ponente, no había asistido nunca como ponente. A Ana también la conozco de que somos los dos formadores de Learning y bueno, y ahí cuando vamos a grabar pues hemos coincidido varias veces. Eso es lo bueno que tienen estos eventos, que al haberlos hecho de forma local, tenemos capacidad para dar espacio a nuevos ponentes. Y ese era uno de los objetivos que teníamos. Es un evento global, mundial, que se está celebrando y además podemos combinar perfectamente mujeres, hombres, expertos, noveles, tanto en el dominio de la técnica como en la participación en los eventos, porque tú de novel poco, muy poco, pero todo es un arte, ¿no? Todo también forma parte. Claro. Forma parte y queríamos que tener la oportunidad de que todo el que quisiese decir algo pues fuera bienvenido, y eso nos los permitió tener los eventos locales. Así que muchísimas gracias por tu propuesta y estamos encantados de tenerte por aquí. Recordar que tenemos un cambio en la agenda en la sala 2. Voy a volver a poner el enlace, ya no comparto, que ahorita la lié parda yo compartiendo la página que no era. Que ahora va a venir Diana, ya estuvo Nelson y ahora vendrá Diana. Y bueno, qué suertudos que somos, ¿eh? Tener a Víctor aquí ahora en la siguiente sesión. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy interesante estas dos sesiones que hemos visto, y originales.